como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del Catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Latacunga en Ecuador. Bienvenidos a su programa, a esta emisión de su programa Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la diócesis de Latacunga, donde se comparten reflexiones, motivaciones y el estudio del catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados a través de Radio Latacunga a las 18 horas. También pueden ver este programa en las redes sociales de Radio Latacunga y del Consejo Diocesano de Laicos. Hoy tenemos la presencia de nuestra hermana Susana Rodríguez, coordinadora pastoral en la Unidad Educativa Santa Mariana de Jesús, en Pujilí, quien por segunda ocasión nos acompaña en este programa con su experiencia y conocimiento. El tema que vamos a tratar es: Dios le hizo pecado por nosotros. Numerales 602 y 603 del Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestro agradecimiento al señor obispo Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Hermana Susana, muy buenas tardes, bienvenida a Un Pueblo que Camina. Póngase cómoda, está en su casa. Muchísimas gracias, Juanito. Muy buenas tardes, Juanito. Muy buenas tardes, queridos hermanos, hermanas, oyentes. Muy bien. Como siempre, pues, queremos que nos recuerde a nuestra audiencia quién es Susana Rodríguez. Por favor, ayúdenos recordando. Gracias, Juanito. Mi nombre es hermana Susana Rodríguez. Yo soy de la ciudad de Riobamba, la Sultana de los Andes. Nací allá hace ya 58 años, más de medio siglo, y pues tuve la bendición de crecer, desde que tengo uso de razón, de recibir la hermosa, maravillosa influencia de Monseñor Leonidas Proaño, que fue quien pues me confirmó, que fue también pues el que muchas veces formó a mi familia toda, diría yo, y a todo el pueblo de Riobamba, pero especialmente a mi familia, porque íbamos infallables, todos mis hermanos, mi papi, mi mami, a la Eucaristía de la Catedral muchas veces los domingos, y pues volvíamos transformados en el sentido de que con un corazón desbordante y como animados a hacer algo distinto de nuestra vida, a hacer algo mejor de lo que ya el Señor pues nos permitía vivir, ¿no? Esa es la experiencia que yo tengo, y pues tengo a mi papacito que ya se me fue para el cielo, se llamaba Raúl Rodríguez, y tengo a mi mamacita que migró, nos cogió a la migración de Riobamba hasta Tumbaco. Mi mamacita vive en Tumbaco, allá, y un poco cerca de mis hermanos mayores que están allá, y mi último hermano, mi hermano menor, que vive en Riobamba. Así que mi familia regada por el callejón interandino. Estamos aquí, yo soy la segunda, soy religiosa marianita, con mucha alegría, y pues, como le contaba Juanito la vez anterior, tuve la bendición de trabajar por 18 años en Etiopía, en el África, y ese ha sido pues un periodo, el más hermoso de mi vida hasta aquí, el poder colaborar con la evangelización, con la difusión de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo en tierras etíopes. Entonces, eso es más o menos quién es Susana Rodríguez, Juanito. Excelente, muchísimas gracias. Voy a dar lectura a la cita bíblica seleccionada para el día de hoy. Está tomada de 2 Corintios 5:21. Dice: a aquel que no conoció el pecado, Dios lo trató por nosotros como un pecador,
para que nosotros, por su medio, fuéramos inocentes ante Dios. ¡Qué maravilla! Hermana Susana, ayúdenos con una introducción sobre el tema. Dios le hizo pecador por nosotros. Bueno, Juanito, fíjese. Bueno, hay algunas Biblias que en vez de traducir Dios lo hizo pecador, le ponen un poquito más así con una sensibilidad más profunda. Dios le hizo pecado a aquel que era santo, ¿no? Dios le hizo pecado por nosotros. Bueno, y bueno, sea que digamos pecado o pecador, lo que debemos entender en esta frase es el sentido profundo que tiene. Esta frase significa que Dios Padre escogió a su Hijo Jesús para que en lugar nuestro, y al decir nuestro me refiero a todos nosotros los seres humanos, ¿no? No solo los que estamos ahorita vivos, sino también a los anteriores y a los que vendrán, ¿no? Escogió a su Hijo para que en lugar nuestro, Él pague la deuda, podríamos decir así, la deuda que resulta de nuestros pecados, de los que nosotros, de los que yo he cometido, de los pecados de la humanidad, de todos los tiempos y de todos los lugares. Es decir, escogió a un inocente para que pague las consecuencias del pecado, ¿no?, de los culpables, y para que expiara, de cierta manera, la culpa que nosotros hemos cometido. Yo me incluyo, ¿no? Entonces, nosotros, el que comete la culpa se supone que es el que debe pagar, ¿no? El que comete una infracción es el que debe pagar. Pero la lógica de Dios no es igual a la nuestra. Entonces, Dios Padre, en vez de hacernos pagar, digamos, a usted, señor oyente, y a mí, le hizo pagar a su Hijo Jesucristo, y a su Hijo muy amado. Y nos dejó libre de deuda. Ese es el misterio, ¿no? Y pues Jesús, podríamos decir así, nos sustituyó, murió en lugar nuestro, ¿no? Porque dice la Escritura que toda culpa tiene una pena de muerte. El pecado produce la muerte, ¿no? Y entonces resulta que Dios escogió a su Hijo para que muera en lugar nuestro, en lugar mío. Pero no es, o sea, no es decir así nomás el Hijo, es su Hijo muy amado, el único Hijo de Dios. No sé si muchos de nosotros, espero, estuvimos presentes en la Eucaristía el domingo pasado, en la solemnidad del bautismo del Señor, y hemos escuchado en el Evangelio de que se escuchó una voz en el cielo que decía: este es mi Hijo, el muy amado, en quien me complazco. Es decir, Dios Padre no es que no le quería, no es que no le quiere, no es que no le ama a su Hijo, sino que le hizo pagar a Él la culpa que yo y nosotros debíamos haber pagado, ¿no? Entonces, el Hijo muy amado del Padre es quien se ofreció también, Él aceptó, ¿no? Aceptó la muerte para poder darnos la redención. Este es el misterio de la redención, ¿no?, que estamos abordando en estos numerales del catecismo. Es un misterio de amor, es difícil de entender por qué Dios permitió la muerte de su Hijo, muy amado, ¿no? Y es porque, repito, las categorías mentales que tenemos nosotros no son las mismas de Dios, y el modo de ser de Dios es mucho más amoroso, mucho más misericordioso, ¿no? Entonces, para nosotros va a ser difícil entender, ¿no?, con nuestros condicionamientos. Pero debemos adentrarnos en este misterio. Esta es la forma amorosa, misteriosa, pero amorosa, de actuar de nuestro Padre Dios. Vamos a acercarnos a este misterio en la medida de lo posible. Vamos a intentar entender la profundidad del amor de Dios, tanto a su Hijo Jesucristo como a nosotros, que somos pecadores. Esto le podría decir como introducción. Bueno. Perfecto, muchísimas gracias, hermana Susana. Vamos a una pausa, por favor, que nadie se mueva de su puesto. Ya regresamos. Domingo, Día del Señor. De la fe, de la esperanza cristiana, De la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de La Tacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo La Tacunga FM, Radio La Tacunga AM y Facebook Live Radio La Tacunga AM FM.
Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar. Y unidos como hermanos te venimos a cantar. Estamos de vuelta con su programa diocesano, Un Pueblo que Camina. Nuestra invitada, por segunda ocasión, nos acompaña nuestra hermana Susana Rodríguez, coordinadora pastoral en la Unidad Educativa Santa Mariana de Jesús, en Pujilí, Cotopaxi. Con ella estamos tratando el tema Dios le hizo pecado por nosotros, numerales 602 y 603 del Catecismo de la Iglesia Católica. Expresamos nuestro agradecimiento al señor obispo Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio Latacunga AM, Radio Latacunga FM, Radio Latacunga Online, puede buscar en Facebook en el canal de Radio Latacunga o puede buscar en YouTube en el canal Consejo Diocesano de Laicos y ahí va a encontrar todo este material que hemos desarrollado por más de 3 años. Catecismo de la Iglesia Católica, explicado numeral a numeral. Bien, continuamos. Voy a dar lectura al numeral 602, que dice: en consecuencia, San Pedro pudo formular así la fe apostólica en el designio divino de salvación. Habéis sido rescatados de la conducta necia heredada de vuestros padres, no con algo caduco, oro o plata, sino con una sangre preciosa, como de cordero sin tacha y sin mancha. Cristo, predestinado antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos a causa de vosotros, los pecados de los hombres, consecuencia del pecado original, están sancionados con la muerte. Al enviar a su propio Hijo en la condición de esclavo, la de una humanidad caída y destinada a la muerte a causa del pecado, a quien no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a hacer justicia de Dios en él. Hermana Susana, por favor, ayúdenos con su explicación y comentarios de este numeral. Muy bien, Juanito, muchas gracias. Pues sí, es un numeral bastante denso, bastante fuerte, pero vamos a tratarlo de hacer más accesible nosotros. Hemos escuchado este texto de San Pablo que dice, Dios le hizo pecado. O sea, Dios Padre le hizo a Jesucristo pecado por nosotros, para que viniésemos a hacer justicia de Dios en Él, o sea, en Jesucristo. Bueno, al escuchar este texto, ¿no?, escrito por San Pablo, el más grande de los misioneros, pues pienso yo que resuenan en nuestro corazón aquellos hermosos textos que son como un poema de amor. Me refiero a los cánticos del siervo de Yahvé. Y bueno, estos cánticos tan hermosos se encuentran en el segundo libro de Isaías, ¿no? Yo les voy a decir dónde se encuentran para que ustedes, mis queridos oyentes, cuando tengan un tiempito, puedan verlo uno por uno, leerlo, profundizarlo uno por uno, porque son hermosos y tienen que ver con este numeral del catecismo. El primer cántico del siervo está en Isaías 42, del 1 al 9, primer cántico del siervo de Yahvé. El segundo cántico en Isaías 49, del 1 al 6, ¿no? Isaías 49, del 1 al 6. El tercer cántico en Isaías 50, del 4 al 11. Isaías capítulo 50, versículos del 4 al 11. Y el el cuarto cántico del siervo está en Isaías 52, versículo 13, hasta el capítulo 53, versículo 12. Entonces, estos 4 cánticos del siervo de Yahvé
nos traen unos poemas hermosísimos. Son cánticos de dolor, son cánticos de tristeza, pero es de una tristeza redentora, ¿no? Los padres de la iglesia, y cuando oímos esta palabra, padres de la iglesia, pues nos recordamos, son autores sagrados de los primeros siglos de la iglesia, inspirados, ¿no? Inspirados por el Señor, que hicieron comentarios hermosísimos a la Sagrada Escritura. Y uno de ellos, por ejemplo, es San Agustín, ¿no? San Ambrosio, San Jerónimo. Estos han hecho comentarios hermosísimos. ¿Y qué han encontrado en estos cánticos del siervo de Yahvé? Porque estos cánticos son descripciones del siervo sufriente, el siervo inocente, siervo de Dios inocente, que sufre hasta el martirio. Entonces ellos, claro, los padres de la iglesia, vieron en este siervo sufriente no precisamente a Isaías, el que escribió estos textos, sino al mismo Cristo, al Hijo de Dios, que estaba como ya anunciado, preanunciada la pasión de nuestro Señor, ¿no? Entonces, como digo, ojalá que ustedes tengan tiempo, queridos hermanos y hermanas oyentes, para hojear estos cánticos del siervo de Yahvé, que se encuentran en los capítulos 42, 49, 50 y 52 de Isaías. Bueno, entonces, cada uno de estos cánticos, que son a la vez un poema, son poemas hermosísimos, descubrimos ese misterio. Hay un siervo sufriente que es inocente. También se nos viene a la mente en este momento el libro de Job. Si ustedes se acuerdan, si nos acordamos, queridos hermanos y hermanas, el libro de Job, ese hermosísimo, esa joya de la literatura que es el libro de Job, en el que un inocente queda despojado de todo. Primero, de sus pertenencias, era muy rico, ¿no? Tenía ganado, tenía propiedades, tenía terrenos, y es como que Dios permite, también ese es el misterio, ¿no? Dios permite que Satanás le vaya despojando de poco a poco de todo, ¿no? Y le despoja de todo, casi hasta de su propia vida, porque al final, ya cuando pierde a sus seres queridos, a sus hijos, a sus nietos y todo, se enferma de lepra. Entonces solo le faltaba expirar para haberlo perdido todo. Y sin embargo, Job nunca protestó contra Dios, nunca renegó de Dios. Fue un siervo inocente, digamos, de Dios, que sufrió. El misterio del libro de Job es hablar de Dios ante el sufrimiento de un inocente, que a uno le provoca decir, pero ¿por qué Dios permites eso? Ahí está el misterio. O sea, Dios a veces permite el sufrimiento del que nosotros decimos que es inocente, pero que en realidad tal vez no lo sea, o sí lo es, pero el Señor igual lo quiere purificar, ¿no? De una manera misteriosa, como puede ser con una enfermedad, como puede ser con la pérdida de un ser querido, etc. Eso le pasó a Job. Entonces tenemos ya indicios de esa pedagogía de Dios cuando leemos la historia de Job. Un inocente que sufrió casi hasta la muerte. Y sin embargo, al final, Dios le restauró la salud, dejó de ser leproso. Dios le restauró su familia. Dios le restauró sus bienes. Es decir, muy misterioso, pero muy profundo este mensaje. Sí hay cómo hablar del amor de Dios ante el sufrimiento de un inocente, porque es un misterio el amor de Dios, y a veces lo que Dios va permitiendo, ¿no?, es también por la purificación de este inocente, que tal vez tenga por ahí algún desliz, alguna imperfección, alguna debilidad que nosotros los humanos no vemos, pero que Dios sí la conoce, ¿no? Pero Dios se las arregla para purificarnos, así como se las arregló con Job. Volviendo a los 4 cánticos del siervo. Los 4 poemas, los 4 cánticos del siervo de Yahvé preanuncian el sufrimiento de un siervo de Dios inocente, que nosotros ya sabemos que es Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿no? Pero imagínense, ¿y por qué un inocente? A veces resulta inentendible, difícil de entender, ¿por qué tiene que pagar los platos rotos un inocente? Y es porque, sí, en el misterio del amor de Dios, pues Dios tiene sus caminos así de misteriosos, tiene sus caminos poco entendibles para nosotros.
Les propongo también recordar en este punto una cita que nos puede aclarar este misterio. Una cita del Nuevo Testamento, de Juan 3:16, que dice: tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Y aquí, Juanito, hago un paréntesis. ¿Por qué? Porque Juan 3:16 es un bestseller. ¿Qué es esto? Es un versículo que en muchísimas encuestas hechas en Estados Unidos, no precisamente por católicos, la mayoría de estas encuestas las hacen nuestros hermanos cristianos evangélicos, ¿no? En esas encuestas de nuestros hermanos de otras denominaciones cristianas ha ganado este versículo, el preferido de los lectores. Juan 3:16, así como en segundo lugar ha quedado Primera de Juan capítulo 4, versículo 8, y es Dios es amor, que es otro bestseller, digamos así, otro versículo favorito de muchísimas personas. Pues este versículo favorito de muchísimos dice una gran realidad. Tanto amó Dios al mundo que le dio al mundo entendido como nosotros, los pecadores que vivimos en este mundo. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, este es el misterio del amor de Dios. Dios ama a su Hijo, pero también ama al mundo, o sea, a nosotros. Dios ama a su Hijo entrañablemente, pero como también nos ama a nosotros y nosotros no nos dejamos ayudar, tuvo que sacrificar a su Hijo, podríamos decirlo así, ¿no? En los cánticos del siervo de Yahvé, en el libro de Isaías, encontramos que nos dice el profeta Isaías que este siervo de Yahvé, que no dice el nombre, claro, Isaías no dice el nombre de este siervo carga con nuestros pecados y es llevado como cordero al matadero. Es decir, sin protestar, sin gritar pidiendo auxilio. Es como con esa actitud con la que decía Jesús, si alguno te pega te golpea en la cara, ¿no? En la cacheta derecha, muéstrale la izquierda. Con esa actitud es la que, pues, este siervo de Yahvé fue llevado como cordero al matadero, sin protestar. Nos dice Isaías 53:7, y ojalá tengan ustedes, queridos hermanos y hermanas oyentes, ojalá tengan un esferito para que escriban. Isaías 53:7 dice: cuando era maltratado, él se sometía, o sea, este siervo de Yahvé, que no sabemos el nombre todavía, no abría su boca, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no protestaba, no lloraba, no se quejaba. Entonces, nos dicen los padres de la iglesia, repito sus nombres, algunos de ellos, San Agustín, San Jerónimo, San Gregorio Magno, San Ambrosio, etc. Nos dicen que Isaías en esos cánticos ya profetizó el sufrimiento redentor de Cristo. Cristo, el inocente, murió en la cruz en vez de nosotros, en vez de mí, yo que soy pecador. Y fíjense, aquí se me viene a la mente algo tan hermoso. Nosotros como marianitas tenemos nuestra fundadora, Madre Mercedes de Jesús. A ella le invitó Jesús, camino del Calvario, o sea, Jesús ya azotado, ya llevando la corona de espinas, ya cargado con su cruz, ya sangrado, estaba sangrando ya Jesús, cargado con su cruz, le invitó a seguirle a Madre Mercedes, le dijo: sígueme, ¿no? Y entonces, este Jesús, camino del Calvario, este Jesús sufriente, este Jesús es el que da origen a nuestra espiritualidad, a nuestro instituto, incluso como marianitas. Entonces, es para nosotros algo muy querido, algo que nos identifica, es nuestra carta de identidad espiritual. Jesús sufriente, Jesús camino del Calvario, que lleva la corona de espinas, está azotado ya recibió los 40 azotes, está sangrando por todo lado, está sufriendo, está sediento y está cargando su propia cruz para morir en ella, ¿no? Entonces, los santos padres dicen, sí, este siervo de Yahvé, de los cánticos de Isaías, es Jesucristo. Pues quienes debíamos haber muerto éramos todos y cada uno de nosotros, yo la primera, porque somos pecadores. Pero Jesús, el Hijo de Dios, se hizo, y eso ya sabemos, ¿no? Se hizo semejante a nosotros en todo, menos en el pecado.
Pero resulta que el Señor, nuestro Padre Dios, le consideró pecado para liberarnos a nosotros, pecadores. O sea, es como si se necesitaba una víctima inmaculada, sin mancha, para poder borrar tanto pecado. Entonces, fíjese, cuando nosotros vemos el sufrimiento de Jesús, y ojalá lo meditemos, queridos hermanos y hermanas, no estamos todavía en Cuaresma, pero cualquier tiempo es hermoso para meditar en la pasión del Señor. Cuando meditemos en el sufrimiento del Señor, podemos medir qué grandes fueron, qué grandes son nuestros pecados para que Jesús haya tenido que sufrir tanto, ¿no? La víctima inmaculada, la víctima inocente, tuvo que cargar con todos los pecados del mundo, ¿no? Este misterio es una maravilla porque, como sabemos, San Pablo mismo lo dice, el sufrimiento y la muerte son consecuencia del pecado. Entonces, debíamos haberlo sufrido nosotros, no Jesús, pero sufrió él el sufrimiento y la muerte, ¿no? Resulta que Jesús entonces ofreció su vida como reparación de lo que a nosotros nos correspondía pagar, digamos, por nuestros pecados, ¿no? Jesús asume ese sufrimiento, el de la pasión, el de morir en la cruz, por amor, lo asume por amor. Por ejemplo, el sufrimiento de la ausencia de su Padre Dios, porque sabemos que Jesús, una de las 7 palabras, recordemos, es Elohí, Elohí, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Histórico, está ahí en los evangelios. Y entonces Jesús sintió de verdad, ¿no? Como ser humano, porque Jesús es verdadero hombre, es también verdadero Dios, pero como hombre sintió la ausencia de su Padre Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, ya cuando iba a morir, él sintió que, ¿dónde estás, Padre Dios? ¿Por qué no me libras? ¿No? Y aunque ya le había dicho en el Getsemaní, en el huerto de Getsemaní, ya le había dicho, que se cumpla mi voluntad, perdón, que se cumpla tu voluntad y no la mía, pero sin embargo él como ser humano estaba desesperado, supongo que así es el sufrimiento, Dios no quiera, pero así es a veces el sufrimiento de algunos que están en agonía, cuando la medicina ya no puede hacer más para aliviarle sus dolores, y Dios tenga piedad de esos hermanos nuestros, ¿no? Que puedo ser yo también, no sé cómo me tocará la muerte, pero quiero decir que tenemos, ¿no? Tenemos en el misterio del encuentro con el Señor necesariamente a veces estos pasos un poco dolorosos. Entonces dice el texto de San Pablo, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a hacer justicia de Dios en él, ¿no? Y pues sabemos que donde hay pecado, pues no está Dios, porque Dios es santo. Pero en Getsemaní Jesús ya dice, pase de mí este cáliz, ¿no? Él estaba sufriendo muchísimo en el huerto de Getsemaní. Y también cómo estaría sufriendo el Padre, porque sabemos que el amor es mutuo, ¿no? No es que solo Jesús ama a su Padre, sino que Dios Padre ama a su Hijo Jesús. Entonces los dos sufrieron. Imagínense en qué misterio. Sufre el Padre, sufre el Hijo. Para hacernos una idea de cómo sufre el Padre Dios, recordemos el ejemplo del Padre misericordioso que se le va su hijo pródigo, ¿no? Recordemos que el hijo coge y en vida le pide, dame la herencia y me voy, y se fue. El papá no estaba triste por la parte de la herencia que él iba segurísimo a despilfarrar, que así fue. Estaba triste por la ausencia de su hijo, a quien tanto amaba, ¿no? Entonces, fíjese, todo eso, cómo sufrió el Padre misericordioso por el hijo pródigo que abandonaba la casa paterna, asimismo Jesús carga con nuestros orgullos, con nuestra lujuria, con nuestro abandono, desprecio a los pobres, con nuestra vanidad, con nuestro egoísmo, con todo eso cargó. Por eso sufrió tanto, o sea, porque él estaba dispuesto a lo que sea con tal de liberarnos, y tuvo que cargar con una cruz muy pesada. Entonces, pues... por último, yo les quiero remitir a una pequeña cita bíblica, los que puedan, algún momentito, Gálatas 3:13, que viene a equivaler a esto de 2 Corintios 5:21, y dice, Gálatas 3:13 dice, Cristo se hizo maldición para liberarnos de la maldición que nos merecíamos. Misterio de misterios, Juanito, difícil de explicar, pero vamos a seguir tratando. Así es, muchísimas gracias, pero qué interesante y qué conmovedor esta explicación, ¿no?
Bueno, vamos a una pausa y retornamos en un instante. No se vayan. Domingo Día del Señor, De la fe, de la esperanza cristiana. de la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de la Tacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo La Tacunga FM, Radio La Tacunga AM y Facebook Live Radio La Tacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente donde estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar. Y unidos como hermanos te venimos a cantar. Amigos y amigas, estamos de vuelta con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestra hermana Susana Rodríguez, coordinadora pastoral de la Unidad Educativa Santa Mariana de Jesús de Pujilí, nos está acompañando por segunda ocasión en este su programa sabatino. El tema que estamos analizando es Dios le hizo pecado por nosotros. Numerales 602, 603, lógicamente del Catecismo de la Iglesia Católica. Aquí lo podemos ver. Bien, nuestro agradecimiento a Monseñor Giovanni Paz, obispo de la diócesis de La Tacunga, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio La Tacunga AM, Radio La Tacunga FM, Radio La Tacunga Online, puede pues visitar la página en Facebook de Radio La Tacunga y allí está este material. O también puede visitar en YouTube el canal Consejo Diocesano de Laicos. Tenemos más de 150 videos con explicaciones del catecismo numeral por numeral. Voy a dar lectura al siguiente numeral para su análisis. El 603 dice: Jesús no conoció la reprobación como si él mismo hubiese pecado, pero en el amor redentor que le unía siempre al Padre, nos asumió desde el alejamiento con relación a Dios por nuestro pecado hasta el punto de poder decir a nuestro nombre en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al haberle hecho así solidario con nosotros, pecadores, Dios no perdonó ni a su propio Hijo. Antes bien, le entregó por todos nosotros para que fuéramos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Hermana Susana, por favor, ayúdenos con su explicación. Muy bien, Juanito. Usted también ya me hizo caer en cuenta de algo muy importante que usted dice. Es muy conmovedor hablar de esto, de la pasión del Señor, del sufrimiento del inocente con mayúscula, que es nuestro Señor Jesucristo. Y pues sí, tiene razón, Juanito, esto es muy conmovedor y por eso podemos entender, por ejemplo, yo soy una religiosa marianita, podemos entender una espiritualidad de Santa Mariana de Jesús, ¿no? Entendiendo por espiritualidad la forma en que ella se relacionó con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y ella fue una enamorada del Cristo de la pasión, del Cristo crucificado, ¿no? Y otros grandes santos, Santa Teresa de Jesús, que entraba en éxtasis cuando oraba al pie de la cruz. O sea, sí, este misterio del sufrimiento de Cristo, el inocente con mayúscula, es muy conmovedor. Y pues así entendemos también que ha habido etapas en la historia de la Iglesia en que la espiritualidad cristiana ha sido básicamente una espiritualidad del sufrimiento de Cristo, ¿no? O sea, centrada en la pasión de Cristo. Pues ahora podemos entender, porque nosotros apenas nos ponemos a profundizar esto, a entenderlo, pues nos conmueve hasta el fondo, ¿verdad? Por ejemplo, otro aspecto que vamos a ver a la luz de este numeral 603, que habla de que, claro, Jesús
el amor redentor, en el amor redentor que le unía siempre a Jesús con el Padre, nos asumió desde el alejamiento con relación a Dios por nuestro pecado, hasta poder decir en nuestro nombre, porque no le correspondía, pero dijo en nuestro nombre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Marcos 15:34, ¿no? Sí, pues él sintió la ausencia de Dios, ¿no? O sea, Jesús no sufrió solamente con nosotros, que también lo hizo y lo hace. Jesús no solo ha sufrido con nosotros. Esta es la solidaridad, ¿no? El sufrir con es ser solidario, y a eso estamos llamados también nosotros como seguidores de Jesucristo. Sufrir con el hermano, esto es solidaridad. Pero, y es un grado muy hermoso del amor. Pero Jesús vivió un grado más alto del amor. Él sufrió por nosotros. Nos sustituyó en la pena que yo merecía. Sufrir en lugar de la persona amada. O como dice el mismo Evangelio de Juan 15:13, y ojalá sigan anotando, queridos hermanos y hermanas, en su libretita. Juan 15:13, ¿qué dice? Es un versículo hermosísimo. Dice, no hay amor más grande que el que da la vida por los amigos. Entonces, Jesús es el que vivió este amor más grande, ¿no? Él dio la vida por nosotros, porque nos consideró sus amigos, ¿verdad? Nos sustituyó. El que debía morir soy yo, somos nosotros. Pero murió Él, ¿no? Entonces, y ahí dice Pablo también en otro lugar, en Colosenses 1:14, uno solo murió por nosotros, ¿no? Y hasta el Caifás, el sumo sacerdote de aquel entonces, cuando le mataron a Jesús, también dijo, es mejor que muera uno solo antes que padezca todo el pueblo. Pero él no lo decía por fe en Jesús, él lo decía por miedo a los romanos, que si los seguidores de Jesús seguían creciendo, Roma venía y les cancelaba el templo, les quemaba el templo y todo eso. Bueno, la cosa es que se cumplió esta profecía. Uno solo murió por todos. Ese uno solo es Jesucristo. ¿Y cuáles somos todos? Nosotros, que somos pecadores, ¿no? O también en Romanos 5:18 dice Pablo, por la obediencia de uno solo, pudimos nosotros presentarnos ante la presencia de Dios. Nosotros que hemos sido y seremos siempre desobedientes. Por la obediencia de uno solo, Jesús, el Hijo de Dios, ha sido borrada nuestra culpa, nuestra desobediencia. Bueno, como nosotros somos pecadores, ¿no? Somos incapaces de reconstruir nuestra amistad con Dios, porque todos los días le estamos ofendiendo. Entonces, como somos pecadores, no podemos reconstruir nuestras relaciones de amistad con Dios. Pero Jesús sí lo pudo hacer, porque no es pecador, porque es inocente, ¿no? Y ninguno de nosotros podemos ofrecer una reparación digna, suficiente, digamos así, inmaculada, perfecta, por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque los pecados son muchos. ¿Quién va a poder reparar tanto daño? Entonces Jesús lo hizo por nosotros. Jesús reparó el daño que nosotros lo causamos. Todas las culpas de la humanidad fueron transferidas a un solo inocente, a Jesucristo, el reparador, el redentor. Y aquí hago otro paréntesis, Marianita. Mi madre fundadora, Mercedes de Jesús, seguidora de Santa Marianita, por supuesto, en la espiritualidad de cruz, ella le llama a Jesús de Eucaristía los días viernes y le recibe a Jesús de Eucaristía los días viernes como a su Redentor, ¿no? Y nosotros siempre ponemos un letrerito al lado del sagrario los días viernes, Redentor, porque es la manera que nuestra madre Mercedes de Jesús Molina lo recibía a Jesús en la Eucaristía los días viernes. Y tenemos un título para cada día, ¿no? Pero por ahora les dejo con el del día viernes, Redentor. Bueno, de nuestra parte, ¿qué es lo que el Señor espera? Ya Él ha dado la vida por nosotros, de eso lo estamos viendo, descubriendo, admirando y agradeciendo, ¿no? Él dio la vida por nosotros, Él murió en nuestro lugar. Quien se merecía la pena de muerte somos nosotros, soy yo, pero Él murió en mi lugar. Entonces, ¿qué espera Él como respuesta de este amor grande que da la vida por el amigo? Espera una respuesta de amor, espera mi humildad, espera mi solidaridad, espera
mi sensibilidad ante el dolor humano, ante el dolor de los pobres, ¿no? Como decía nuestra madre, yo al ver a Cristo crucificado también estoy viendo a los crucificados, decía, ¿no? Y por eso ella nos puso como nuestro carisma ser amor misericordioso donde hay dolor humano, donde sea que haya dolor humano, porque el dolor humano, ¿no? Es el reflejo del dolor de Cristo en la cruz. O sea, hay que sanarlo, hay que tratar de que disminuya ese dolor. Entonces, el Señor espera nuestra respuesta de amor, ¿no? En la solidaridad con los pobres, en nuestra vida de humildad, en nuestra vida de obediencia a Dios, en nuestra vida de fraternidad, de perdón, de perdonar y de pedir perdón entre nosotros. En otras palabras, en la transformación de este mundo pecador. Eso espera de nosotros el Señor. O sea, no que solo yo solita me voy a hacer santita, yo solita me voy a portar bien, sino que tratemos de transformar este mundo, que como decíamos con Juanito al inicio de esta grabación, es terrible que está nuestro Ecuador, está en un momento de dolor terrible, y pues sin embargo a ese mundo estamos llamados a transformarlo. Aunque todos disparen balas, tenemos que nosotros disparar misericordia. Dicen algunos autores espirituales al referirse a las palabras de Jesús que dijo en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Que también está en el Salmo 22. Dicen, eso puede ser una respuesta al silencio de Dios. Me parece durísimo, ¿no? Reconocer esto. El silencio de Dios Padre en la cruz. Cuando más Jesús, su Hijo, le necesitaba, Dios Padre guardó silencio. ¡Qué misterio!, ¿no? Pero a veces podemos sentir nosotros esa especie de silencio de Dios, esa especie de ausencia de Dios. Pero imaginémonos, ¿no? ¿Cómo habría sufrido Jesús? Él que pasó tantas noches en unión íntima con Dios Padre, en oración profunda, donde le sentía la cercanía de su Padre Dios. Y el rato de la pasión, nada, no estaba, Dios no estaba. Así nos puede pasar, queridos hermanos. Pienso que Jesús también quiso pasar por esa ausencia de Dios y no se derrumbó porque él no maldijo a Dios, solamente le preguntó, ¿por qué me has abandonado? Tomando las palabras del Salmo, ¿no? Pero nunca le maldijo, nunca habló mal de su Padre. Creo que él pasó por ese sufrimiento para enseñarnos a nosotros que a pesar de estar pasando, cuando pasemos, y ahora como Ecuador lo estamos pasando, momentos muy duros, no desconfiemos de la presencia de Dios. No pensemos en que el Señor nos ha abandonado, porque no es precisamente, no es un abandono de Dios, es más bien la humillación de Jesús ante la voluntad del Padre Dios, ¿no? Así como se humilló al hacerse un niño tan pobre, siendo él el Rey de Reyes, nacer en unas pajas, imagínense, nacer como un animalito, en otras palabras, ¿no? Pues asimismo, el abajamiento de la cruz, el morir en una cruz como el peor de los delincuentes. Vaya qué nacimiento y vaya qué muerte es la que permitió Dios Padre para su Hijo Rey de Reyes. ¡Qué misterio! Bueno, eso es, mi querido Juanito. ¿Qué más podríamos decir? Qué interesante que es el catecismo. A medida que vamos haciendo estos programas, me doy cuenta de que cuán importante es que los católicos leamos el catecismo, porque realmente se aprende, se tiene la palabra de Dios explicada. ¿Qué le parece, hermana Susana? Así es, Juanito, nosotros tenemos, junto con la palabra de Dios, tenemos también esta arma muy eficaz que es el catecismo de la Iglesia Católica. Qué hermoso sería que todos nuestros hermanos, los que nos están escuchando, hermanos y hermanas, pues digan, no, yo también me voy a conseguir ese librito porque me da mucha luz para entender la palabra de Dios, que es debe ser nuestro alimento diario como cristianos, como seguidores de Jesucristo, ¿no? El catecismo tiene una maravilla de explicaciones, ¿no? De que enriquecen nuestra fe, la ilumina y la vamos entendiendo, sí, de verdad, con una claridad más precisa. Incluso, o sea, es como un evangelio explicado el catecismo. Entonces, eso es lo bonito y que ojalá que cada uno de nosotros y de nosotras tengamos en nuestra casa, en la medida de lo posible,
ejemplar del catecismo de la Iglesia Católica. Así es, Juanito. Y Juanito, quiero decir una cosita más que me acabo de acordar ahorita. Hay alguien más que estaba sufriendo ahí, a los pies de la cruz. Es María, nuestra madre, porque ella, claro que no es, o sea, ella estaba de lejitos siguiendo porque los soldados romanos no dejaban que se acerque nadie a Jesús que estaba cargado con la cruz, pero María, la madre de Jesús, ¿no? Que a quien ella había dado a luz, ¿no? A su hijo. Imagínense, aquí hay muchas mamacitas, espero yo, supongo yo, que están escuchando. ¿Cómo es el sufrimiento de una madre cuando un hijo está enfermo, no? ¿Cómo será? Ojalá que ustedes, ninguno de ustedes lo pase, pero ¿cómo será el sufrimiento de una madre cuando pierde a un hijo, cuando se le muere un hijo? Yo tengo una compañerita del colegio que somos amigas hasta ahora y cuando pues se le murió su hijito, ella hasta ahora no se puede recuperar, fue en la pandemia. Un jovencito de 20 años que estaba sano, bueno, decimos sano, solo Dios sabe, y murió a los 20 años con COVID, y ella todavía, ahora, 2024, después de 3 años, no se ha podido recuperar del sufrimiento. ¿Cómo sería el sufrimiento de nuestra Madre María Santísima al ser testigo ocular de la muerte, del asesinato de su hijo, ¿no? Ahí en la cruz, ¿no? Dice el Evangelio de Juan, estaba al pie de la cruz María, su madre, María de Salomé y María Magdalena, estaban las tres al pie de la cruz, ¿no? Cuando Jesús le dice a Juan, ahí tienes a tu madre, y le dice a su madre, ahí tienes a tu hijo. O sea, fíjense, ¿no? El sufrimiento que ella tendría ahí, ¿cómo sería, ¿no? El de esa madre viendo morir a su hijo y al mismo tiempo recibiendo una misión. Tú vas a ser la madre de estos que quedan todavía vivos, porque yo ya me voy al cielo. Entonces, para que meditemos, ¿no? El sufrimiento de nuestra madre. Por eso ella es nuestra madre en el orden de la gracia, porque estuvo en el momento más profundo del sacrificio más grande de Jesús, el sacrificio redentor. Ahí estaba presente. Entonces, ella no es solo testigo, ella es parte de ese sufrimiento redentor, porque ella también sufrió. Entonces, ella es nuestra. Por eso le dicen, ¿no? Algunos autores sagrados, ella es la socia en la salvación, ¿no? Jesús es el redentor, pero María es la ayudante, la secretaria, la que le impulsó, la que le apoyó para que él no desfallezca en el momento del mayor sufrimiento. Excelente. Nos vamos a una pausa y retornamos en un instante. Domingo Día del Señor, De la fe, de la esperanza cristiana. de la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de la Tacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo La Tacunga FM, Radio La Tacunga AM y Facebook Live Radio La Tacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente donde estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar. Y unidos como hermanos te venimos. Estamos de vuelta con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestra invitada, por segunda ocasión, nuestra hermana Susana Rodríguez, coordinadora pastoral de la Unidad Educativa Santa Mariana de Jesús de Pujilí, nos acompaña con el tema Dios le hizo pecado por nosotros, numerales 602 y 603 del Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestro agradecimiento al señor obispo Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio La Tacunga AM, Radio La Tacunga FM, Radio La Tacunga Online, puede buscar en el Facebook, en la página de Radio La Tacunga, ahí tenemos el material. O puede buscar en el canal de YouTube Consejo Diocesano de Laicos, allí tenemos todo el trabajo desplegado sobre el catecismo de la Iglesia Católica. Bien, estamos llegando a la parte final. Nos queda una pregunta que dice así: ¿cómo expresa el texto la idea de que Jesús, a pesar de no haber pecado personalmente,
experimentó el alejamiento de Dios en la cruz en solidaridad con los pecadores. ¿Y de qué manera se presenta la reconciliación con Dios? A través de la entrega de su Hijo. Hermana Susana, ayúdenos, por favor. Muy bien, Juanito. Bueno, qué pregunta tan profunda. Sí, de verdad. Bueno, ya hemos hablado un poquito de esto, ¿no? De que es un misterio, poder entenderlo 100% va a ser difícil, porque, como digo y repito, nuestras categorías mentales no son iguales a las de Dios. Nuestros pensamientos no son tus pensamientos, Señor, dice también el Antiguo Testamento, ¿no? Pero nosotros vamos a tratar de entender esto. Cuando Dios Padre elige a su Hijo Jesús como el Redentor y el que va a pagar, digamos así, la víctima propiciatoria por nuestros pecados, es como quien dice, Él está ya hecho al dolor. Nuestro Padre Dios ya se hizo al dolor, dijo, no hay más remedio que muera el Hijo por los esclavos, ¿no? Los esclavos somos nosotros, ¿no? Los hijos adoptivos que no pudimos corresponder a la gracia de Dios, a la gracia del bautismo. No pudimos y no podremos, ¿no? Y sin embargo, Dios no pierde la esperanza porque esa gracia se nos sigue dando, ¿no? A pesar de que yo también reconozco en todos estos años de mi vida, tampoco he podido corresponder a la gracia que Dios me ha dado. Sin embargo, Dios no pierde la esperanza en mí, por ejemplo, y me dice, y en cada Eucaristía renueve este sacrificio de la muerte de su Hijo, y me dice, no importa, Susana, no importa que por 58 años no has correspondido a mi amor, yo te sigo amando. Ese es el misterio. Esa es la incógnita grande y lo maravilloso que nos sorprende de este numeral, ¿no? Y de estas citas bíblicas enunciadas en el numeral, de que Dios no se cansa, como dice el Papa Francisco. Dios no se cansa de perdonarnos. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. ¿Por qué? Porque somos orgullosos, porque no somos humildes, nos cuesta pedir perdón. Pero Dios no se cansa de perdonarnos. Y entonces, al dar a su único Hijo que muere en nuestro lugar, ahí nos está dando la evidencia más grande de que Dios no se ha cansado de darnos una nueva oportunidad, ¿no? Como dice otro padre de la Iglesia, San Irineo, ¿no? Que este sí es del Oriente, de allá de Turquía, de por allá. ¿Y qué dice San Irineo? Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Fíjese qué frase tan hermosa esta. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Pero hasta que lo entendamos, tuvo que morir el inocente, ¿ya? Entonces, pero nosotros que ya hemos visto sufrir al inocente, hemos visto morir en la cruz al inocente con mayúscula, pues ahora estamos invitados a anidar en nuestro corazón este amor, recibir en nuestro corazón ese amor infinito que nos tiene Dios Padre a través de su Hijo y a recibir los frutos de esa redención. Es decir, ¿cuáles son los frutos? Como les decía yo al explicar hace unos minutos, lo que el Señor espera es amor por amor. Él nos ha expresado un amor tan grande, devolvámosle amor por amor. Él nos ha expresado una solidaridad tan grande, nos ha enseñado, nos ha mostrado una solidaridad tan grande, pues seamos nosotros también solidarios, como Él lo ha sido con nosotros. Él ha arriesgado hasta su vida por nosotros y ha muerto por nosotros, pues nosotros estamos invitados a amar y a respetar a los demás, hombres y mujeres, a todos, de tal manera que si alguna vez el Señor nos pide dar la vida por un hermano, por una hermana, estuviéramos listos a hacerlo. No digo que ya estamos listos, sino que ojalá estuviéramos listos a hacerlo como tantos mártires en la historia de la Iglesia, ¿no? Como, ¿no? Se me viene a la mente ahorita algunos mártires jóvenes, últimamente, María Goretti, ¿no? Que prefirió morir antes que ofender a Dios. Lo mismo se me viene otro niño, vea, puros niños, se me viene Santo Domingo Sabio, que decía, prefiero morir antes que pecar. Y eso le había enseñado Don Bosco, claro, su maestro. Y entonces, fíjense qué hermoso que nosotros podamos ser como estos santos, como Don Bosco, como Santo Domingo Sabio, que podamos difundir la bondad de Dios con nuestra propia vida. Con nuestras palabras también, pero ojalá con nuestra propia vida. Porque este misterio del
El catecismo está difícil de entender, pero entendamos esto. Dios nos ama de tal manera que nos dio a su único hijo, su amado hijo, para que muera en lugar de mí y de ustedes, hermanos, que nosotros merecíamos la muerte. Pero no, estamos vivos. ¿Por qué? Porque Dios nos ama y nos ha dado una nueva oportunidad. Ahora, y al final dice, para que fuésemos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo. Con la muerte de Jesús, ¿no? Y que se renueve en cada Eucaristía, ya estamos reconciliados con Dios. Que nos da vergüenza irnos a confesar, pues ya Jesús ya vino a decirnos, te perdono igual. Hasta que te pase esa vergüenza, ese orgullo que tienes, yo ya vengo y te perdono. Nos dice en la Eucaristía. Entonces, hermanos, recibamos con los brazos abiertos este perdón, esta reconciliación de Dios por la muerte de su Hijo Jesús. Amén. Excelente. Estamos llegando a la parte final de su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro saludo respetuoso a toda esa linda audiencia que nos sigue cada sábado a través de Radio Latacunga AM/FM, Radio Latacunga Online, a través de las redes sociales. Un saludo especial a la Unidad Educativa Santa Mariana de Jesús en Pujilí, a todos los laicos organizados en diferentes movimientos, a los sacerdotes religiosos y religiosas y a todas las personas involucradas en los diferentes servicios y ministerios de la Iglesia. Hermana Susana, muchísimas gracias por su participación, excelente forma de explicarlo. Antes de irnos, queremos escuchar su mensaje para toda esa audiencia que le está escuchando y viendo en este momento. Gracias, Juanito. Yo pues como soy una misionera, antes que estuve, gracias a Dios, 18 años en Etiopía, yo les quiero invitar, aunque parezca una invitación un poco loca, pero esa locura a mí me hizo muy feliz. Les quiero invitar a que abran su corazón, se abran a la posibilidad, queridos jóvenes que me están escuchando. Yo sé que muchos profesionales me están escuchando. Les invito a que pongan en su agendita, aunque sea de aquí a 5 años, no importa, o a 10, pongan en su agendita un añito de voluntariado. Bueno, yo digo en el África, pero puede ser también en la Amazonía ecuatoriana, un tiempito de voluntariado, donde libremente, sin esperar un sueldo, un no sé qué, tal vez un tiempito de su vida, cuando puedan hacerlo, puedan dar un trabajo misionero, un trabajo voluntario a los más pobres, sea del Ecuador o del mundo, y verán cómo las bendiciones de Dios regresan a su vida multiplicadas. Les quiero que pongan en sus posibilidades ir alguna vez a dar una mano a los pueblos del África. Yo sé que tal vez sea mucho pedir, sobre todo como está nuestro Ecuador ahora, pero vendrán tiempos mejores. Yo les deseo, queridos hermanos, que abramos nuestro corazón a la posibilidad de ser misioneros de palabra y de obra, sobre todo ser misioneros de corazón. Y si alguno siente que ya le queme el corazoncito con esa invitación del Señor, que se contacte conmigo, por medio de Juanito me pueden encontrar y ahí conversamos. Gracias, Juanito. Excelente, excelente. Hermanita Susana, muchísimas gracias. Dios la bendiga por su predisposición para participar en el programa. Amigos y amigas, esta fue una transmisión más de su programa Un Pueblo que Camina. Nos volveremos a ver la próxima semana con un nuevo tema y un nuevo invitado. Mientras tanto, pues, que Dios nos bendiga. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, Juanito. Gracias, hermanos. Hasta pronto. Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del Catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, venga, apresurémonos. Gracias por venir.